Saludos a todos y a todas en este nuevo episodio de Pon Luz a tu síntoma. Seguimos con el aparato reproductor femenino y como en el último episodio hablamos sobre el útero, en este episodio vamos a centrarnos en los ovarios, las trompas de falopio. Y en primer lugar, tanto Eva como yo queríamos agradecer por el feedback que hemos recibido del episodio anterior y los comentarios que habéis ido escribiendo. La verdad es que nos gusta muchísimo leeros y eso también nos aporta un feedback que bueno, nos ayuda después a preparar mejor los siguientes episodios. Así que os agradecemos muchísimo. Escribid de nuevo en este si sentís. Y dadle like también para que pueda llegar a más personas. Podéis compartirlo, ya sabéis, con otras mujeres a las que sintáis que puede serles de utilidad. Bueno, dicho esto, Eva, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Buenos días, María. Buenas tardes o buenas noches para las personas que nos vayan a ver en diferentes franjas horarias. Un placer nuevamente estar aquí contigo en tu canal con todas las cositas bonitas que estás haciendo, sobre todo muy relacionado con las mujeres. Hoy especialmente seguimos en este nuevo capítulo dentro del aparato reproductor. Y como bien decías, María, muchísimas gracias a todas las personas que estáis compartiendo lo que va publicando María, especialmente en el capítulo anterior que tratamos al útero. Gracias por esos comentarios. Se agradece muchísimo y hace que María y yo estemos tremendamente felices porque estamos viendo que poniendo luz a cada una de las partes que estamos tratando en cada uno de los capítulos, vemos que nos seguís, que comentáis y eso, como bien decías, María, nutre muchísimo. Exacto, así es. Y bueno, hoy de nuevo en ese capítulo tan importante para las mujeres donde vamos a poner luz sobre los ovarios, ¿no? Una parte también tan vital para nosotras que como en cada capítulo vamos a abordarla desde, bueno, evidentemente desde la bioneurodescodificación, ¿no? Pero también vamos a trabajar un poquito con plantas que pueden ayudarnos en ese proceso, desde el sagrado femenino, incluso desde un poquito de visión desde la Ayurveda, ¿no? Sí, eso es. Has dicho la palabra bioneuroemoción, bioneurodescodificación, biodescodificación, psicosomática clínica. Hay muchas ramas que abordamos, que están dentro de la nueva medicina. Acompañamos a la medicina alopática para que con esta nueva medicina podamos poner luz a los síntomas que podamos tener. Hoy especialmente es un nuevo capítulo también del aparato reproductor, pero el objetivo último es escuchar a nuestro cuerpo, acompañado siempre desde la medicina alopática para aquellas patologías que sean en cualquiera de ellas. No por ser más leves o más graves tenemos que acudir a nuestro médico de cabecera, a los especialistas, sino también podemos acompañar a toda esta visión que estamos teniendo desde la descodificación biológica, que es en la formación que yo hice. Poner luz porque hay un componente emocional que precisamente la medicina alopática no presta especial atención. Y aquí, a través de la nueva medicina, a través de la descodificación biológica original, conseguimos complementar a lo que sucede a cada una de las personas que acuden a la medicina alopática. Es una especie como de complemento maravilloso, de equipo maravilloso, que nos ayuda a entender por qué nuestro cuerpo nos da señales, o bien un colesterol, una hipertensión, una tumoración. Cualquier dolencia que hoy nos vamos a centrar en este capítulo, también en los ovarios, trompas de falopio y también veremos un poquito por qué la mujer o el hombre presenta la esterilidad, también daremos un guiño, pero muy importante, muy importante, muy importante, escuchemos a nuestro cuerpo, que es nuestro primer maestro. Y la respiración. Completamente de acuerdo en eso, ¿no? Nuestro cuerpo nos está dando información constantemente.
Y es verdad que si no estamos entrenadas a escucharlo, porque nos hemos ido desconectando de él, a veces pues ya llega con un síntoma potente, ¿no? Y bueno, nunca es tarde, o sea, siempre podemos escucharlo, pero cuanto más vayamos entrenando esa escucha, pues más sutilmente podremos llegar a los inicios de cualquier síntoma que tengamos, ¿no? Los síntomas, exacto, esos síntomas que escuchando a nuestro cuerpo como primer maestro, María, tú y yo vemos que lo tenemos muy claro, nuestro querido cuerpo, este vehículo con el que hemos transitado hasta el día de hoy, es nuestro gran maestro. Y también nos acompaña un segundo maestro, una segunda maestra, que es la respiración. Esa respiración tan importante, María, que cuando cerramos cada capítulo con una meditación, tú inicias esa meditación tan sabiamente con la respiración. Bueno, pues la respiración es nuestra segunda maestra. Así es. Además, la respiración nos permite anclarnos en el presente, igual que el cuerpo, ¿no? Cuanto más conectados estamos con nuestro cuerpo o con nuestra propia respiración, más estamos viviendo el tiempo presente, que es algo que nos falta porque continuamente estamos en el pasado o en el futuro, ¿no? Entonces, la Muy respiración nos permite eso, habitarnos en el tiempo presente. Mm. Ese momento presente es vital, pero vital. Si estuviéramos en el presente, ni tendríamos ansiedad porque estamos pendientes del futuro, ni sufriríamos de depresiones porque estamos mirando mucho hacia el pasado. Cuidado. O sea que gracias, María, por recordarnos el estar aquí en el presente, que nos empodera muchísimo. Y quisiera comenzar este capítulo con una frase de Galeno, que seguro que todo el mundo lo conoce, que es la frase de más vale prevenir que curar. Ujú. Por eso estamos aquí, tú y yo, María, con esa idea, ¿no? De hacer que si tenemos información, va a ser mucho más fácil prevenir cualquier dolencia, enfermedad que nos pueda venir. Bueno, pues si tenemos una forma de prevenir lo que nos vaya a acontecer, pues resulta que si nos cuidamos muy bien y si sabemos cuál es el origen emocional de lo que nos está provocando o estamos sintiendo que hay algún tipo de conflicto. Y me gusta siempre recordar conflictos que vivimos en silencio, en soledad, sin solución satisfactoria, ante un hecho dramático, inesperado, que de repente llega. Que de repente pues puede ser el fallecimiento de un ser querido, el fallecimiento de un animal de compañía que le amamos muchísimo, el despido, la ruptura de una pareja, etcétera, o un acontecimiento vivido día a día, semana a semana, mes a mes, año a año. Eso también, cuidado, muchísimo cuidado con estas circunstancias porque el cuerpo, como hemos dicho en otros capítulos, nos va a gritar, nos va a dar síntomas. Puede ser primero, pues a lo mejor un pequeño mareo, puede ser un colesterol un poquito alto, puede ser una sensación de acidez en el estómago y si no escuchamos a nuestro cuerpo, que es nuestro primer maestro, pues a lo mejor el mareo se convierte en vértigo, el colesterol bajo empieza a subir más, lo que teníamos en el estómago se convierte en una úlcera. Y si seguimos sin escuchar al cuerpo y si seguimos poner palabras al conflicto emocional que desde la descodificación nos hemos tenido años de formación para poder decir cuáles son esos conflictos emocionales que se viven en silencio, en soledad, etcétera, etcétera, bueno, pues cuando guardamos todo esto, cuidado que el síntoma va a ir increciendo, va a ir aumentando, aumentando. Y eso no queremos que nadie. Entonces vamos a prevenir, con estos capítulos que María y yo estamos aquí, gracias al canal de María. Por eso estamos aquí, para que de esta manera, previniendo, podamos empoderarnos y escuchar a nuestro cuerpo. Y no guardemos silencio, Ujú. compartámoslos. Siempre habrá ir al médico de cabecera, podemos ir a una de tus maravillosas terapias que empoderas también a las mujeres. Se puede ir a una consulta de descodificación, algún descodificador que haya cerquita de vuestra zona. En fin, que todos estamos ahí para ayudaros.
Exacto, ¿no? Saber que realmente hay muchas soluciones y muchas cosas para poder hacer para conseguir ese equilibrio. Y al conseguir ese equilibrio, no solo, o sea, no solo el paso de conseguir el equilibrio, sino también qué aprendizaje me ha traído, ¿no? Y a partir de ahí, pues seguir con ese aprendizaje y ya saber que mi cuerpo me expresa y cómo tengo que reaccionar cuando escucho que me está diciendo algo. Y cuando el cuerpo empieza a tener un conflicto, hay una máxima que es que toda célula va a buscar una adaptación en su entorno. Y esa adaptación puede llevar a una acidificación, a tener miomas uterinos, a tener cándidas, a tener endometriosis, que fue estas últimas, lo hemos tratado en el capítulo anterior, el capítulo del útero. Bueno, pues esa célula, ese conjunto de células van a intentar adaptarse de lo que sea, de la manera que pueda, y de ahí aparecerán esos síntomas, perdón. Hoy especialmente quería comenzar, María, con el tema de los ovarios. Ya sabemos que dónde están ubicados, es una parte del aparato reproductor que van a producir óvulos. En esos ovarios están colocados al final de las trompas de falopio. Ahora veremos cuáles son esos conflictos que van a producir síntomas en los ovarios. Y si te parece, María, comenzamos ya con los ovarios. Sí, sí, podemos Sí. empezar ya. Sí, sí, perfecto. Muy bien, pues en los ovarios que terminan tenemos dos a ambos lados, en la parte baja de nuestro vientre, a terminar nuestras trompas de falopio. Vamos a ver que son como dos bolitas y ahí se va a dedicar a producir los óvulos que van a generar vida, que van a generar junto con el espermatozoide. De ahí se va a surgir el nuevo ser que se va a formar dentro de nuestro vientre. Bien, por lo tanto, ¿qué conflictos emocionales podría dar un síntoma en los ovarios? Bueno, pues desde la descodificación hemos descubierto que cuando hay memorias de pérdidas de niños, de bebés en el árbol familiar, esto lo habíamos tratado, María, en el capítulo anterior del útero. Ujú. Bien, cuando hay memorias de fallecidos, de bebés que a lo mejor no llegaron a nacer o bebés que fallecieron muy jovencitos, bueno, pues ahí va a suceder que los ovarios va a dar una patología. Son memorias que ha podido venir de nuestra madre, de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas, de nuestras tatarabuelas, porque es una memoria que llevamos en nuestro ADN. Ese ADN que va pasando esa información, esos conflictos emocionales, recordemos, vividos en silencio, en soledad, sin solución satisfactoria, ante un hecho dramático o un hecho vivido día a día, semana a semana, mes a mes, etcétera, etcétera. Entonces, esa memoria que estaba ahí tan arriba en el árbol familiar, resulta que por circunstancias, y esto lo podemos ver dentro de la psicogenealogía, dentro del estudio del árbol familiar, para saber por qué las personas que llegan a nuestra consulta presentan una serie de síntomas que quizás pudiera ser que no le pertenece a la consultante, sino que puede ser que es un conflicto heredado a nivel emocional de la madre, de la abuela, de la bisabuela, inclusive de la tatarabuela. Entonces aquí veremos que esas memorias de abortos, de niños fallecidos jovencitos, de muertes que han sido muy traumáticas, como vimos en el útero, bueno, pues aquí veremos qué patología podemos encontrarnos en los ovarios. También los ovarios generan hormonas. En las mujeres son unas determinadas, en los hombres son otras. Dentro de los ovarios vamos a ver que esas hormonas que segrega, vamos a ver que va a haber un conflicto de seducción en las mujeres que presentan patologías en los ovarios. Es como que no soy capaz de atraer al hombre, no tengo
no soy seductora hacia el hombre o hacia la mujer, en el caso de las mujeres que que les guste mujeres del mismo sexo. Bueno, pues hay una especie como de conflicto de desvalorización por un lado, porque no soy capaz o no me acepto mi cuerpo o porque no soy capaz de seducir a un hombre o a una mujer. ¿M? Ujú. Y hay un tercer conflicto que puede derivar en patologías en los ovarios, que son Per- las... Perdona, Sí. Eva, podría pedirte, a ver, en este caso también podría ser el seducir a un hombre o a una mujer es peligroso, o sea, también se podría incluir Vamos a ver, por algo heredado a nivel familiar, de que haya pasado, ¿no? Y que lo llevemos Ujú. un poco en el inconsciente. Bueno, se me ha ocurrido como, Pues eso, fíjate, pertenecería más al cuello del útero, el ujú, conflicto de que el hombre que yo quiero que se acueste conmigo no le tengo. Entonces es más un conflicto del comienzo, del cuello uterino. Ahí estaría la patología según la descodificación, de que el hombre que yo quiero conquistar está con otra mujer. Entonces, aquí es más cuello de útero. Y sin embargo, en el tema de los ovarios es más eh, ella como seductora. sí, no, no, me refiero más, o sea, no me refería a ese conflicto, sino me refería a el ser seductora, a lo mejor haya traído problemas en otras vidas o ser considerada, bueno, o tener un estigma, ¿no? De la mujer cuando se mostraba seductora y haber dado algún tipo de problema y ahora pues llevo esa memoria y sé que dar miedo si, o sea, mi cuerpo me protege, ¿no? No debo seducir. A eso Eso me es, sí. refería. Perdona, sí, María. Así, exacto. Eso sería un bonito conflicto transgeneracional. Si la seducción, como bien dices, ha sido un problema en alguien del clan familiar, resulta que yo voy a tener ese conflicto de seducción para protegerme, porque estamos en Claro. programas de supervivencia y de adaptación. Ujú, Entonces, tengo que protegerme porque algo le pasó a alguna de mis ancestras que por haber seducido a esa persona pasó algún tipo de tragedia. ujú, Y entonces, en esta vida, yo voy a tener conflicto en la seducción precisamente por esa memoria transgeneracional. Ay, fantástico, María, cómo me ha gustado este comentario. ujú. Gracias, Eva, por tu aclaración. Sí. Sí, y también estaría aquí en los ovarios las humillaciones. Cada una de nosotras sabe en qué momento se siente humillada por un hombre, puede ser en el mismo acto sexual. Y esto recuerdo el caso de una pareja que se acaban de casar y después de hacer el amor, ellos vivían en una casa unifamiliar. Tenían las habitaciones en la primera planta. Entonces, cuando terminaban de hacer el amor, el hombre bajaba a la planta baja y se ponía a ver algo en internet. Y entonces su mujer descubrió que estaba viendo pornografía. Y entonces, por un lado, ahí veríamos el conflicto de seducción, porque ella no conseguía quedarse embarazada. Bueno, pues ahí vimos cuál era el origen de uno de los conflictos y la humillación que ella vivía como mujer, porque imagínate María, después de hacer el Mm, amor con su esposo, con su marido, con su pareja, en este caso estaban casados y resulta que él terminaba y era un tema de que él en su árbol familiar había muchos niños que habían fallecido y entonces él tenía un programa de exceso de hormona y por eso nunca se sentía saciado, a pesar de haber acabado de hacer el amor con su mujer. ujú. Sí, sí, qué interesante. Y sí, entonces no podía quedarse ella embarazada y entonces ahí vimos, por un lado, esa humillación como mujer. Y en este Dentro, caso debieron trabajar ambos, imagino, ¿no? sí, vinieron los dos a consulta, eso es, eso es. El caso es que él era, bueno, pues tenía un programa muy, muy, muy denso de personas fallecidas y de niños de recién nacidos fallecidos y la verdad que bueno, al final él no quería dejar esa actividad suya sexual
Y bueno, la verdad es que hace mucho tiempo que no sé nada de ellos y bueno, pues esperemos que hayan resuelto esa situación. Mm, esperemos Son que sí. Sí. Sí, son programas muy densos y entonces, bueno, pues a veces muchos piensan que con una consulta se puede solucionar, pero hay veces que se necesitan hasta dos, tres y cuatro consultas. Y Claro. entonces, bueno, pues el hombre vino a la segunda consulta forzado por su mujer, no quería y es una realidad que si el hombre no quiere, pues evidentemente No, no le no tiene podemos sentido. obligar. No, no, Entonces, bueno, no. digo, bueno, pues a lo mejor encontrarían otra vía porque la descodificación, una vez que da la información, nos desapegamos, ¿no? Yo no puedo estar apegada a que ellos tengan No, no, claro. que él respete a su mujer. Bueno, pues aquí tenemos que respetar que, bueno, ellos tienen este pacto de pareja por alguna razón y, bueno, pues hay, bueno, pues a lo mejor luego les mando un mensaje de WhatsApp a ver si han tenido Vale. suerte y han podido traer un bebé o una bebecita, un bebecito, un bebecita aquí a este mundo, porque era el deseo que ella quería. Cuando vemos en los ovarios las patologías que nos podemos encontrar, las más normales son los quistes, pequeños quistes en los ovarios, porque se está produciendo, estos quistes nos está hablando de que se está produciendo más hormonas, más estrógenos. ¿Y qué tipo de conflictos nos podemos encontrar? Además de los que hemos vivido anteriormente, que hemos hablado de los ovarios, aquí tendríamos que incluir a mujeres tremendamente emotivas, muy, muy sensibles, muy sensibles. De hecho, cuando llegan a la consulta se las identifica muy rápido porque parecen más jóvenes. ¿M? Vale. Entonces, ellas cuando llegan, bueno, pues me hablan de esos quistes en los ovarios y rápidamente cuando las veo digo, a lo mejor son mujeres que pueden tener 40, 50 años y aparentan 20, o sea que son, Ujú. sorprende, ¿no? Y entonces, bueno, es que están produciendo muchas más hormonas, muchos más estrógenos y por eso tienen esa apariencia. Y también estos quistes pueden salir a mujeres que quieren tener pareja, pero no la tienen. Y esto ya lo habíamos visto con los miomas uterinos. Ujú. Sí. Aquí, otra de las patologías que puede aparecer es también un quiste o varios quistes en el ovario. Y ahí, bueno, pues cuando nos encontramos que quieren tener esa pareja y no la tienen, bueno, pues ahí recordemos que son conflictos vividos en silencio, sin solución satisfactoria, vividos en soledad. Recordemos, ¿de acuerdo? Todos estos conflictos que estamos aquí compartiendo son conflictos, recordemos, vividos en silencio y en soledad. Perdonadme que sea tan pesada, pero no porque una mujer de repente quiera tener pareja, no la tenga, dirá, ¡ah! Ay, que puedo tener algo en el útero, puedo tener algo en los ovarios. No, no. Si lo Ujú. hablas, lo pones palabras, dijo, pues cómo me gustaría tener pareja, cómo me gustaría tener esta relación, tal. Bueno, pues el cuerpo no lo va a somatizar. Claro, por eso la importancia, ¿no? De darle voz y de expresar toda esa emocionalidad que somos conscientes. Eso es. Y también, mira, yo, por ejemplo, tuve ovarios poliquísticos. Ujú. Y es algo que me lo diagnosticaron desde que era bastante jovencita y bueno, pues la verdad es que no entendía muy bien por qué motivo los tenía. Y sí que es cierto que cuando era más joven yo tenía mucho miedo a quedarme embarazada. Ese miedo puede provocar esos ovarios poliquísticos. Otro de los conflictos es en mujeres que estaban con hombres muy inmaduros emocionalmente. Ujú. Y sí que es cierto que yo tuve dos parejas que ellos eran como muy niños, yo parecía su madre. Entonces, bueno, pues estás un ratito con ellos, un tiempo, unos años, pero claro, te La vas cosa dando no cuenta avanza. que, Sí. pues la verdad que una se cansa de ser madre de la pareja. Mm. Seguro que esto que estoy comentando, seguro que le suena a muchas de las mujeres que nos están escuchando. Entonces, precisamente cuando a una determinada edad, después de haber tenido dos experiencias de este tipo, de repente me pregunté a mí misma, ¿qué tipo de hombre me gustaría tener a mi lado? ¿Mm? Por escrito puse que quería un maestro. Mm.
pero a nivel más corporal yo quería un hombre, un hombre con todas las letras. ¿Qué pareció Joshua? Bueno, te puedes creer que Fantástico. desde que le conocí, de repente fui a una revisión ginecológica y me dijeron que había dejado de tener ovarios poliquísticos. Qué guay. Sí, sí, el cuerpo responde, ¿eh? Es increíble, nos maravillamos ante ello, pero sí, el cuerpo responde. El cuerpo responde muy bien. Y claro, Mm, porque yo por un momento pensé que yo iba a tener ovarios poliquísticos para toda mi vida. Pero fíjate qué importante, qué importante, qué importante. De que también tuve que aprender a ser una mujer que no controlara. mm, Porque en mujeres controladoras, ujú, cuidado, si soy una mujer controladora, voy a tener a mi lado a alguien que pueda controlar. Entonces, hasta que ese rol de mujer controladora no lo aparté, no es cuando apareció Joshua, porque Joshua es un hombre. Y entonces, claro, una mujer controladora con un hombre es muy complicado. Y cuando digo un hombre, es un hombre que sabe lo que quiere, cómo lo quiere, que nadie le tiene que decir ni lo que tiene que hacer, ni por dónde tiene que ir, ni cómo tiene que ir vestido, que yo conozco muchas personas, a muchas mujeres que le dicen a su marido la ropa que se tiene que poner al día siguiente. mm. Que aquí recientemente tengo el caso de un hombre con un problema de psoriasis, que es una especie de escamaciones en toda la piel, con costras, que se pone muy roja. Bueno, pues él me reconoce que su mujer todos los días le pone la ropa que tiene que ponerse al día siguiente. Wow. Todavía hoy en día existen, ¿eh? Pues cuido con esas mujeres controladoras, que yo antes era muy controladora, por eso quizás atraía a mi vida a niños, no a hombres, Claro. a niños. Por eso yo era como su madre, porque también puede producir los ovarios poliquísticos. También hay mujeres muy celosas y mujeres con un exceso de responsabilidad. Ujú. Que todo esto sumado, pues evidentemente se vuelven controladoras por ese exceso de responsabilidad y por eso les puede llevar a un grado de celosía, de ser muy celosas con cualquier otra mujer o mujeres. ¿M? Pues súper interesante todo eso que nos cuentas, Eva, ¿no? Y bueno, también a nivel físico y energético, evidentemente cuando tenemos un problema a nivel de ovarios es porque hay algún desequilibrio dentro de nosotras, ¿no? De hecho, la ovulación dentro del ciclo de la mujer es un momento muy importante, un pico energético, ¿no? Y, uy, que se me cae el... Bueno, pues es ese pico energético que evidentemente necesitamos tener mucha energía en nuestro cuerpo para que pueda darse una correcta ovulación. Con lo cual, si yo le llamo matriz un poco a todo el sistema, ¿no? Si no tenemos una matriz fuerte, si no tenemos una buena nutrición y una buena energía disponible, pues esa ovulación no va a darse de la manera adecuada, ¿no? Con lo cual, bueno, es interesante trabajar un poco a todos los niveles, recuperar el equilibrio del cuerpo, asegurarnos de que realmente estamos suficientemente nutridas, porque nuestro cuerpo lo primero que protege es la vida, la supervivencia, y ovular es si todo lo demás puede darse, ¿no? Trabajar muy bien con esos ciclos de energía ascendente y energía descendente, respetarlos, ¿no? Y también, pues, podemos tener plantas que pueden ayudarnos a todo ello, ¿no? Por ejemplo, hoy he traído, mm, por una parte, tengo la ruda, no sé si se aprecia bien en la pantalla. La ruda es Sí. una planta que hace un olor especial y es una gran aliada también para las mujeres, ¿no? Podemos utilizarla de diferentes maneras, tomándola con infusión, o sea, secarla y después utilizarla para infusión. También podemos hacer vaporizaciones genitales, ¿no? Y también nos ayudan a activar y a limpiar toda esa zona. Sí que las vaporizaciones no pueden hacerse si tenemos algún problema a nivel de útero o a nivel incluso de ovarios, ¿no? Ya sea
cualquier cosa cándidas, tengamos virus cuando estamos menstruando, o bien miomas o algún tipo de problema. Evidentemente, si estamos embarazadas tampoco podemos, pero si no, pues también nos pueden ayudar muchísimo. La ruda es una estimulante uterina, o sea que también trabaja a nivel de nuestro útero. Nos ayuda a limpiar muchísimo a nivel energético cargas que tenemos, ¿no? Cargas emocionales, incluso vínculos tóxicos, ¿no? También ayuda cuando tenemos dolor, ¿no? Nos ayuda a aliviar esos dolores menstruales que eran, bueno, eran más del episodio pasado, pero bueno, debido a su relación, pues también lo comentamos ahora, ¿no? Y es una calmante del sistema nervioso en general. Y hemos visto cómo, bueno, este estrés, esa necesidad de control, pues nos puede dar problemas, ¿no? Pues la ruda también podría ayudarnos a todo ello. Y además, muchas veces esa necesidad de control que tenemos incluso puede venir por memorias, ¿no? Puede venir de memorias que tengamos de nuestro linaje femenino. Entonces, bueno, es un gran apoyo para el ciclo menstrual, para limpieza energética y me gusta muchísimo utilizarla, ¿no? Sí, a mí Otra, también la ruda me gusta muchísimo para las limpiezas. ujú, Muchísimo, es muy buena, muy poderosa. sí, sí, en sahumerios, en tintura también, ¿no? En baños también podemos utilizarla. Como he dicho, cuando estamos embarazadas no vamos a utilizarla o si tenemos alguna de esas patologías que hemos comentado. Y otra que también es una gran aliada de la mujer es la salvia. Me encanta la salvia de todas sus maneras. Ahora no la tengo en flor, con lo cual solamente veis las hojas, pero nos ayuda muchísimo a regular también el sistema hormonal de las mujeres, ¿no? Sobre todo a nivel de estrógenos. Tonifica nuestro útero y nuestros ovarios, o sea que nos ayuda mucho, estimula la ovulación de manera natural y puede ayudarnos a equilibrar los estados emocionales que tenemos a lo largo de nuestro ciclo, ¿no? Favorece la claridad mental y también energética y nos conecta muchísimo con esa sabiduría femenina ancestral, ¿no? Con ese sagrado femenino. Podemos utilizarla de nuevo en infusión, con esos baños, en aceite esencial. También tenemos muchas maneras diferentes de utilizarla. Hay muchísimas más, pero estas dos en especial, pues me gustan muchísimo y son de las que, bueno, recomiendo. Sí, María, muy interesante lo que estás comentando, porque si, por ejemplo, aquellas personas que nos están escuchando, si quisieran hacer una infusión de ambas plantas Ujú. o de una de ellas, ¿tú cómo lo preparas? ¿Coges directamente de la salvia, coges tres, cuatro hojitas, cinco hojitas, o coges 10 para hacer una infusión en un litro de agua? ¿Cómo preparas tú las infusiones? Hombre, depende de si utilizas la planta fresca o la planta seca. O sea que es Por ejemplo, la diferente. fresca. Ujú. La Vale. planta fresca. Si utilizas la planta fresca, puedes utilizar un poco más, ¿no? Porque aún no está así suficientemente concentrado. Y también dependerá un poco del gusto, o sea, de cómo te guste a ti, ¿no? Yo sí que recomiendo que no se hierva, o sea, que poner el agua a hervir, pero después parar el agua y poner esas hojas sobre, o tirar el agua hirviendo sobre las hojas o ponerlas donde tengas ese agua, taparlo, pues de 5 a 10 minutitos y después pues vas bebiendo de esta infusión, ¿no? Solamente hervimos cuando es de raíz, sí que vamos a hervir, pero cuando son hojas o flores, pues yo no aconsejo que se hierva. Y si es la planta seca, pues es que depende de la cantidad de agua, pero si es para una taza, pues una cucharita pequeña de cada una es suficiente. Fantástico. Las Pues, cantidades son más fáciles de controlar cuando la planta es seca que cuando es fresca, ¿no? Porque las hojas, claro, cada una es diferente, etcétera, con lo cual, bueno, un poco a ojo y también dependiendo de lo concentrado que le guste a cada mujer, ¿no?
Sí, genial. En el caso de que tuviéramos, alguna de las personas que nos están viendo tuviera salvia fresca, quisiera secarla, ¿tú preparas tú algún tipo para hacer, por ejemplo, aceite, que viene Ujú. fenomenal, aceite Sí, con salvia, para hidratar nuestro cuerpo ahora que estamos en el verano aquí en España? ¿Tú cómo prepararías ese aceite de salvia? ¿La coges? ¿Esperas 10 días a que se seque? ¿Tú preparas? Bueno, la primera pregunta es, ¿preparas aceite de salvia? sí, amo las plantas y hago tinturas, aceites, seco plantas. Ya no tengo espacio en casa. Ya, ya le decía ayer a mi marido, ¿cómo lo hacemos? ¿Dónde puedo poner mis cosas, no? Sí, para hacer el aceite, la maceración en aceite, lo ideal es coger la hoja, ay, la flor, perdón. O sea, lo ideal es coger cuando la salvia esté en flor, ¿no? En su máxima floración. Y claro, puedes coger algunas hojas también, pero sobre todo las flores. También, de nuevo, es ideal por la mañana, porque es cuando la energía está máxima y toda la concentración, ¿no? En la flor, en las hojas, etcétera. Y yo además a veces, pues miro también a nivel energético, a nivel cósmico, pues cuando es mejor, ¿no? Pero bueno, tampoco es necesario. Y lo que hago es colocar en un frasco de cristal mínimo la mitad llena de flores. A veces coloco tres cuartas partes, ¿no? Con flores. Y a mí me gusta hacerlos así concentraditos. Pero bueno, si consigues la mitad del frasco y después lo rellenas con un aceite, que tiene que ser un aceite de calidad. O sea, puede ser aceite de oliva, pero el que tú te tomarías, o sea, un aceite que sea ecológico, que sea de muy buena calidad, ¿no? Porque realmente lo que nos ponemos por la piel, nuestro cuerpo lo absorbe y lo absorbe muchísimo, ¿no? Puede ser un aceite de sésamo, de nuevo, prensado en frío, ecológico y de buena calidad, o de almendra, ¿no? Pero en todos los casos sí que es muy importante que ese aceite sea de calidad, libre de tóxicos y de la máxima calidad posible, ya que lo estamos haciendo y queremos aprovechar al máximo esas propiedades, pues es importante que los ingredientes estén así, ¿no? Igual que las plantas que utilicemos, tampoco le hayamos tirado tóxicos para que tampoco luego nuestra piel, pues absorba esos tóxicos, ¿no? Eso sí, a las personas que les guste, sí que yo recomiendo que sea un proceso, bueno, muy conscientes de eso, ¿no? Libre de tóxicos, ya que lo estás haciendo para ti. Y después lo llenas de ese aceite, lo cierras, lo etiquetas para saber el día que has iniciado, ¿no? Y lo pones en un lugar oscuro y fresquito de tu casa, donde lo ideal es que cada día o cada 2 días vayas agitando un poco, ¿no? Y a los 21 días ya puedes colarlo, ¿no? 21 días, si quieres un poco más, hasta los 30 días, pero a los 21 días ya podrías colar ese 21, 28, ¿no? A mí me gusta Como más, pues, respuesta. con lo ciclo de la luna. O sea, yo siempre estoy, pues, unos 28 días Fantástico. para recogerlo y después lo cuelas y lo recoges en otro frasco, lo etiquetas y ya puedes usarlo. Puedes usarlo directamente en el cuerpo, puedes hacer una crema con él, o sea que, Mm. como desees. Me gusta mucho esto porque ahora que estamos en esta estación, pide el cuerpo hidratar muchísimo Mm, y qué mejor que con lo que acabas de comentar. Sí que es cierto que la salvia ahora mismo no está en floración, pero bueno, podemos apañarnos con las hojas y seguir las instrucciones que nos has dado. mm, sí, sí. Y bueno, tenemos otras plantas que están en floración ahora y que también son ideales. Bueno, una que tenemos aquí, y no sé si está en toda la península o no, es el mirto. Ah, Y ahora el mirto está en floración y además es un aroma fantástico y es muy nutritivo para la mujer, o sea, te nutre a nivel de piel y es fantástico, ¿no? El jazmín, también hay jazmines que ahora están en floración, o sea que también podríamos utilizarlo. La rosa para todo el proceso de la mujer es ideal, pues con pétalos de rosa podríamos hacer lo mismo, ¿no?
Ah, fantástico. Sí, las rosas es mucho más fácil encontrarlas en mucha Claro, parte claro. de aquí de la península. Y cuando, ya para cerrar el tema que me parece fascinante, cuando coges la floración, en ningún momento coges la hoja, solamente coges la flor para Ah, hacer, por ejemplo, lo de la salvia o de... de la salvia pongo algunas hojas, sí. También, ¿no? En la Vale. salvia pongo algunas hojas, sí. En el caso de la rosa, no, solamente pongo los pétalos. Sí, y no haría falta que la hoja de la salvia estuviera seca, no, se No, puede no, meter no, más no. recién cogida. Lo ideal es en fresco y recién cogido, porque es cuando tienen los máximos propiedades, Nutrientes. ¿no? O sea que sí, sí, lo ideal es lo cojo y si lo coges y estás mucho tiempo, ya habrá perdido, ¿no? Propiedades, con lo cual es cuando puedas hacerlo en el mismo momento. Sí. Ujú. Tomo nota porque yo aquí tengo muchísima salvia y me encanta el aroma de la salvia y es fantástico lo que acabas de comentar para las Mm. propiedades, sobre todo hormonales de la mujer, que pasamos por tantos ciclos de menstrual, premenstrual, ovulatorio, preovulatorio. O sea que con toda esta amalgama, ahora, gracias. Y Mónica. en el programa que acompaña a las mujeres, ¿no? De sanación, pues les enseño un tipo de masaje de matriz que es diferente dependiendo de cada momento del ciclo, ¿no? Pero hay un momento que es para estimular la ovulación, para la energía esta ascendente, descendente, etcétera, ¿no? Y evidentemente, si tienes ese aceite que has macerado de salvia, pues es ideal hacerlo con ese aceite. Sí, sí. Pues tomo nota y seguro que muchas de las personas que nos están escuchando van a tomar también nota de estos buenos consejos que nos acabas de dar para el tema de los aceites y de las rosas también, que mira, yo aquí también tengo rosales y fantástico. Creo que voy a coger unas cuantas hojitas y voy a preparar un aceite también especial. Qué bien, ya me contaréis. Sí. Qué bien, qué bien. Muy bien, María, pues si te parece, continuamos entramos en las trompas de falopio. Ujú. Sí, Si os sí. dais cuenta, son como carreteras dentro de nuestro cuerpo que van desde el útero, hasta los ovarios. Bueno, pues esas son las trompas de falopio. Y me encanta porque, fíjate, en una ocasión tuve una persona que tenía taponadas una de las trompas. Y viendo los conflictos emocionales que ahora os voy a contar, es que bueno, como se dice aquí en España, de cajón. Resulta que ella había encontrado a una pareja que estaba en otra ciudad distinta de la donde ella vivía y trabajaba. Y entonces, fin de semana uno venía y fin de semana el otro volvía. Entonces, se iban alternando para que no siempre la misma persona tuviera que hacer el mismo trayecto. Y entonces, de repente, ella, en la semana que le tocaba quedarse aquí en la provincia, en la ciudad, decide darle una sorpresa a la pareja que la tenía en la otra provincia. Y ante esa sorpresa, ¿qué se encontró? Que él estaba con otra mujer. Madre mía. Entonces, claro, el taponamiento que ella tenía era debido al engaño de este hombre, porque Mm, precisamente cuando hay engaños en la pareja, las trompas de falopio cierran. Tienen que asegurarse que no haya descendencia, porque no hay seguridad. No, esa pareja no es fiel, no es estable. claro. Entonces, si no es fiel y yo me quedo embarazada, pues a lo mejor tengo que pasar yo el embarazo Sola. sola. Y entonces digo, pues tapono una de las trompas y así me aseguro de que no me queda embarazada. Bueno, pues precisamente en las trompas de falopio es donde se da la fecundación. Durante 7 u 8 días, a partir de ese séptimo octavo día, ese óvulo fecundado baja a la pared intrauterina y es donde se va a formar el embrión y el posterior feto. El caso es que, ¿qué conflictos nos pueden llevar a estas trompas? Bueno, ya hemos visto el más importante, que los engaños de pareja puede provocar esos taponamientos. También conflictos sexuales vividos como algo asqueroso, como algo malo, Ujú. algo cruel, que la persona que lo vive puede sentirlo como perjudicial para su aparato reproductor.
Y de hecho, aquí lo habíamos visto en el cuello uterino, en el Ujú. capítulo Sí, sí. que tratamos del útero. Ahí también puede presentarse una sintomatología, ¿eh? No solamente esta patología del taponamiento de la trompa, sino también del cuello uterino. Eh, También los taponamientos de las trompas son relaciones sexuales que no son deseadas, que no se quiere tener. De hecho, pueden ser vividas como una violación. Em, Conocemos casos de embarazos extrauterinos. ¿Has Ujú. conocido, María, algún caso de embarazo extrauterino? Sí, sí, varios, sí. Bueno, pues porque aquí vemos que el conflicto estaría en que el niño no tiene ese hogar, como pasaba con la endometriosis, ¿eh? No hay un hogar para el futuro bebé. Por eso el feto no puede llegar al útero, que es la casa. Entonces se tapona la trompa de falopio y entonces se produce ese embarazo extrauterino. Y también son para mujeres que quieren tener un hijo, pero a la vez no lo quieren. Sí, pero no. Y entonces la solución es la parálisis. Y entonces se paraliza. Y hay una de las últimas personas que ha atendido, me llamó muchísimo la atención porque lo tengo aquí anotado, la trompa derecha la tenía parcialmente taponada y la izquierda estaba completamente taponada. Y sin embargo se quedó embarazada, María. Wow. Y fíjate, porque un óvulo que estaba en la trompa completamente taponada, bueno, pues no saben muy bien los médicos cómo un óvulo del ovario izquierdo, Que era el que tenía algo, taponado. el que tenía taponado, bajó, algo pasó, pum, 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 y resulta que se pudo quedar embarazada, pero pertenecía ese óvulo a la trompa taponada. O sea, no entienden los médicos cómo fue posible y de hecho no tenía posibilidad de que se quedara embarazada con esta patología tan grave. ¿M? Que lo lógico es que si la trompa derecha estaba semi taponada, lo lógico es que el óvulo, perdón, hubiera bajado perfectamente del óvulo del ovario derecho y no. Los médicos le dijeron que había sido un óvulo del ovario izquierdo, o sea, y se quedó embarazada. Y ahí la tenemos, que ya ha sido mamá, ya ha dado a luz y tiene una pequeñina preciosa, súper guapa, que la estuve visitando hace muy poquito y que con una luz, una cosita, esa niña tan chiquitita, bueno, pues es como un milagro. Y entramos ahora, María, para ir terminando, al conflicto de la esterilidad que puede darse tanto en hombres como mujeres. Esta esterilidad viene a ser como una solución inconsciente porque hay varios conflictos. Por un lado, tenemos que tratar a la persona contemporánea, ¿eh? Como bien dijiste, María, muchos de los conflictos que podemos tener en los ovarios de la seducción, cuando hablabas de que la seducción podía haber sido peligrosa en el clan familiar porque alguien de madre, abuela, bisabuela, etcétera, tuvo un constitución, pues aquí nos podemos encontrar la esterilidad. Algo pasa, imaginaos que hay en el árbol familiar niños que han fallecido. Todos, el parto, pues ese niño fallece, o inclusive niños, bebés que sin nacer fallecen dentro del vientre de la madre. Bueno, pues aquí la esterilidad. Primero quiero tratar las causas biológicas porque también puede deberse el árbol familiar, a la psicogenealogía que había hablado antes. Esa psicogenealogía que nos dice cómo en el árbol familiar se da una serie de circunstancias que producen en la persona que llega a la consulta el conflicto que vive. Bien, cuando hay un exceso de prolactina, esa prolactina que está segregada por la glándula pituitaria, que es la encargada de la generación de las mamas y de la secreción de la leche en la mujer y de la creación del esperma en el hombre. Bien, pues cuando hay un exceso de prolactina, cuidado porque puede producirse esa esterilidad. También en los casos de que hay un déficit de la progesterona, esta hormona propia de la mujer. Si no tiene esta hormona, es muy complicado que la mujer se quede embarazada.
También lo mismo pasa con los hombres, que tengan un déficit de espermatozoides. Entonces ahí tendríamos que ver cuál es el conflicto también de los testículos, que son precisamente los que provocan la creación de esperma, o también tendríamos que ver de los ovocitos, en el caso de la mujer, Ujú, porque a lo mejor no da, no genera los óvulos que necesita. Y ya por último, a nivel biológico, es esta mujer que tiene un ácido, perdón, un moco cervical muy ácido. Y esto hace que mate al espermatozoide. Y entonces ahí habría que tratar todos los conflictos de peligro que existen, bien en ella o bien en el árbol familiar. Por último, habría que preguntar a esa mujer qué miedo tiene de quedarse embarazada. Ujú. Porque hay una de las mujeres que había atendido que tenía muchísimo miedo a quedarse embarazada porque en el parto creía que le iba a pasar algo muy grave. Me había contado que su madre no había tenido ningún problema, que su abuela tampoco, pero era un miedo que la invadía. Y entonces podría haberse debido a una bisabuela, una tatarabuela, pero ujú. ella no recordaba. Y entonces, bueno, en el protocolo de descodificación vimos que la bisabuela había fallecido en el parto. Fue algo que no se había hablado en el clan y de ahí le venía a esta consultante el miedo a quedarse embarazada. El caso es que creo que de esta mujer hablé en el capítulo anterior, donde al final, después de haberse quedado embarazada, de dar a luz, llegó a la consulta y me dice, Jolina, Eva, de haberlo sabido, no era tanto el miedo que estaba dentro de ella, pero sí que es cierto que habíamos hecho un gran trabajo trabajando ese miedo inconsciente de la bisabuela que había fallecido en el parto. También tendríamos que mirar una información inconsciente donde los niños mueren, esto ya en el árbol familiar, porque se ha sufrido ese aborto que hablaba antes, ¿no? O porque hay memorias de aborto en el árbol. Esto hay muy importante en cada una de las consultas que yo trato. Siempre dedico un espacio al transgeneracional, a este apartado de la psicogenealogía, para poder ver, si el Ujú. conflicto de la esterilidad llega por culpa de algo que ha acontecido en el árbol familiar y que evidentemente se ha vivido en silencio y en soledad, etcétera, etcétera. Que cuidado que me pongo pesada con esto, ¿eh? En silencio y en soledad y Bueno, venga que bueno, lo... para recalcar su importancia, ¿no? Y sí, y esa gran importancia de todo lo transgeneracional, que yo también lo trato y también doy ese peso. Y además, muchísimas veces esos abortos o esos niños pequeños que murieron no se comunicaron, o sea que a veces es difícil acceder a esa información porque por el tema de dolor incluso, pues no se expresaba, ¿no? O el primer hijo moría al nacer y después tenían otro hijo al que le ponían incluso el mismo nombre y ya nunca se decía, se le comunicaba que había sido el segundo, ¿no? A veces esa información llega, pero muchos años más tarde o tienen que indagar un poquito más. No en todas las familias es una información que sea fácil de acceder a ella. Como bien dices, María, es algo que se oculta, que se guarda en silencio, que antes los niños fallecidos eran como que no existían. Ujú, Y de hecho hay un autor, un médico, que precisamente trata esos niños no nacidos, que hacerles el duelo. Y creo ujú. recordar que en alguna de las conversaciones que hemos mantenido tú y yo también das ese espacio a los niños no nacidos, ¿verdad, María? Sí, es muy importante. Hago unas ceremonias con las mujeres que han tenido, que han sufrido abortos del tipo que sea y son muy sanadoras, son muy bonitas, aunque remuevan dolor, evidentemente, pero son muy bonitas y muy sanadoras porque es importante reconocer que son nuestros hijos y darles su espacio y sentirlos que están en otro plano al cual siguen siendo, porque nuestros hijos siempre son nuestros grandes maestros y siguen siendo nuestros grandes maestros, ¿no? Y algo vinieron a aportar, aunque no pudiese ser tenerlos en ese plano físico, sí, sí, sí. Sí. Además de esto que vemos en el árbol familiar, dentro de ese apartado del transgeneracional, habría que ver, muy importante, la memoria de padres o madres peligrosos en el clan familiar. Mm, Porque si los ha habido, ¿qué es lo que ujú. va a hacer nuestra biología? Cerrar. Somos estériles para evitar
que se reaviva. Si yo me convierto de repente en madre, se puede reactivar esa memoria de madre peligrosa y puedo hacer daño a mis hijos. Y eso el inconsciente, que no es inteligente, pero es tremendamente eficiente, ese inconsciente que va dentro de cada una de nosotros y de nosotras, va a protegernos de grandes catástrofes, de grandes tragedias. Y entonces, si ha habido una memoria de padre o madre peligroso en el clan familiar, mejor no tener descendencia. También creencias limitantes Ujú, de bien de la madre o bien del padre, que se crea que no es va a ser un buen padre o va a ser o no va a ser una buena madre. Esa ujú, memoria que también habíamos visto en los conflictos del útero, bien, pues aquí también se pone de relieve en la esterilidad. Y por último, lo que nos hemos encontrado los descodificadores es no querer transmitir nada de la familia a nuestro hijo. mm, Porque a lo mejor puede ser, yo qué sé, ha habido una enfermedad degenerativa, limitante y una enfermedad, ahí me venía el nombre ay, las enfermedades autoinmunes muy ujú, importantes que pueden hacer, es el caso que tengo de una persona muy cercana a mí que tenía una enfermedad degenerativa y entonces ella quería ser madre y para eso utilizó la inseminación artificial donde quitaban el gen que ujú. estaba con esa información. Y entonces, bueno, pues ha tenido a dos niñas preciosas ella está tranquila porque hay algunas enfermedades muy graves, como la esclerosis, por ejemplo, que hay una influencer, María Pombo, que ella ha heredado también la enfermedad degenerativa de su madre. Y bueno, pues esto es importante porque ella no quería que en su descendencia también llevaran ese gen. Ella se entera cuando se está embarazada del primer hijo y el segundo hijo creo haber entendido que había hecho algún tipo de tratamiento para asegurarse que si venía niña, porque sobre todo es un gen que la enfermedad que tiene la mamá se transmite a las mujeres del clan. Ujú. No a todas las mujeres del clan, porque María Pombo tiene a dos hermanas más y sus hermanas ¿No lo no tienen? tienen. No lo tienen y sin embargo, bueno, pues ella en el caso de quedarse embarazada de una niña, quería asegurarse de que naciera sin ese gen que provoca esa enfermedad. Y todo esto tenía que contar hoy sobre el mundo de los ovarios, de las trompas y de la esterilidad. Apasionante como siempre, Eva. O sea que hemos aprendido muchísimo y seguro que habrá aportado mucha luz a muchas mujeres que lo hayan escuchado. Si te parece, María, cojo el cuenco y hacemos una pequeña meditación. ¿Te parece, Sí, sí, cielo? sí, Sí. podemos terminar como siempre con esa toma de conciencia. Ujú, muy bien, pues si te parece, dirige esta maravillosamente esa meditación. Yo le doy al cuenco. Y en el momento que le dé al cuenco, invitamos a todas las personas que están escuchándonos a que tomen una respiración profunda y al echar el aire vayan despacito, despacito, cerrando los ojos. El cuenco va a ayudarlas a entrar mucho más dentro de cada una de las personas que están viéndonos ahora mismo. Entonces, vamos a tomar todas, cada una de nosotras, una respiración profunda y al echar el aire, vamos lentamente cerrando los ojos. Y junto a esa respiración, vamos a realizar 3 respiraciones más, inspirando por nariz y expirando por boca. Al expirar, iremos soltando las preocupaciones del día y las tensiones, para ir centrándonos en nosotras mismas, en nuestro interior, para poder ir proyectándonos primero en nuestro útero, que si lo deseamos podemos poner las manos sobre el bajo vientre,
para enviarle nuestro calor con las manos. Y después visualizaremos, imaginaremos o pondremos la intención hacia las trompas de falopio y hacia nuestros ovarios. Vamos a enviar unas cuantas respiraciones a esta zona y relajándola al expirar. Vamos a imaginar de nuevo que desde nuestro útero salen unas raíces energéticas que nos conectan con el interior de la tierra, con el útero de Madre Tierra, recordándole a nuestro útero esa energía de sostén, de seguridad y de amor incondicional. Y desde nuestro útero lo vamos dirigiendo hacia nuestros ovarios. O imaginando, visualizando esa luz de amor incondicional, de sostén, sanadora. Esa luz de creación. Y desde esta conciencia, desde ese estado de introspección, vamos a ir devolviendo el movimiento al cuerpo, abriendo los ojos, agradeciendo a nuestro útero, a nuestras trompas de falopio y a nuestros ovarios por ser esa parte tan importante, tan vital en cada una de nosotras. Podéis hacer una respiración profunda y lentamente vamos a abrir los ojos. Bueno, hemos puesto un poquito de conciencia a esa zona a la que no solemos observar o enviarle nuestra respiración, mirar, ¿no? Y nos lo agradece cuando se la ponemos. Pues nada, Eva, hemos llegado también al fin de ese episodio tan interesante sobre los ovarios, trompas de falopio. Y Un placer, María. Ya estoy preparando el siguiente capítulo, que van a ser las mamas. Así que esperemos que, al igual que el capítulo de hoy y el resto de capítulos que hemos hecho y que haremos, esperemos que pongan luz a vuestro síntoma. Bendiciones, María. muchísimas gracias, Eva. Encantada como siempre. Y muchísimas gracias a toda la audiencia. Ya sabéis que nos encanta leeros, con lo cual compartid también en comentarios qué os ha parecido y cómo os estáis sintiendo. Y nos veremos muy pronto en el próximo capítulo. Un abrazo de corazón y hasta pronto. Chao.